apóstol Pablo había descendido a la ciudad de Filipo, era la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y pues allí había una mujer llamada Lidia que era vendedora de púrpura, específicamente de la ciudad de Tiátira. Adoraba al Señor y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que escuchase. Así que ella fue bautizada y su familia también. Y mientras salían a la oración, pues salió al encuentro de ellos una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esta joven daba grandes ganancias a sus amos, y eso hizo por muchos días, anunciando que ellos eran siervos de Dios, que anunciaban el camino del Señor. Pero por lo continuo de esta acción, esto desagradó al apóstol Pablo, el cual entonces reprendió al espíritu, y este salió de ella. Y como esto trajo pérdida a sus amos, pues la usaban para esclavizarle. Entonces le acusaron al apóstol Pablo y a Silas, que estaba con él, diciendo que eran judíos y que ellos eran romanos y no les eran lícito aquel tipo de enseñanza. Por lo tanto, fueron echados en la cárcel. Y mientras estaban en la cárcel, Pablo y Silas entonaban alabanzas e himnos, y todos los presos escuchaban aquellas alabanzas y aquellos signos. De pronto hubo un gran terremoto, y fue tan fuerte que sacudió los cimientos de la cárcel. Entonces las cadenas de todos los presos fueron rotas, y todos se vieron en un momento libres. El carcelero, oyendo lo que estaba aconteciendo, pues dormían al lado, o sea, vivían los carceleros al lado de la cárcel. Era su función cuidar la cárcel, pues pagaban con su vida por la vida de los prisioneros, valga la redundancia. Así que entonces él despertó atemorizado y entró, y pensando que los presos habían huido y en ese momento se iba a matar. Lo haría porque prefería él mismo quitarse la vida antes que sufrir los tormentos que le ocasionaría el César y todos aquellos soldados a su servicio. Así que entonces, en ese instante, el apóstol Pablo, pues, clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro de la cárcel y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es esta la pregunta que todo ser humano debe hacerse. Nacemos en este mundo y tenemos una vida por delante. Dios nos da la oportunidad en esta vida de decidir si nos rendimos a Él, si hacemos su voluntad, si estamos dispuestos a renunciar a nuestra pasada de manera de vivir, pues hemos vivido satisfaciendo los apetitos de nuestra carne, así también como sirviendo a nuestros propios pensamientos humanistas, pues a Dios no podemos verlo. No obstante, toda la creación, todo el orden establecido, toda la perfección y nuestra propia vida nos habla al corazón y nos hace saber que existe un Dios todopoderoso que creó todas las cosas. Así que la pregunta del carcelero será la base de nuestro tema hoy. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Probablemente en este qué hacer, pues el carcelero pensaba en obras. Pensaba que seguramente debería hacer ciertas obras para merecer esa salvación, que no habla de ser salvada del César, que no habla de ser salvada
de ciertas circunstancias que posiblemente enfrentamos todos los seres humanos en este peregrinaje a la eternidad, pues todos en un día saldremos de este cuerpo y experimentaremos una vida más allá de él. Así que por eso digo que es un peregrinaje rumbo a la eternidad, sea en el cielo o sea en el infierno. Por ende, esta precisamente fue la preocupación del carcelero. ¿Qué debía hacer? Él consideraba que debía tomar tal vez alguna acción. Pero si vamos allí al libro de los Hechos, en el capítulo 16, pues la respuesta del apóstol Pablo nos debe hacer pensar. Dice allí en el capítulo 16, en el verso 31, ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas a Pablo y a Silas, y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahora, la respuesta de Pablo implica que no es necesario alguna obra para ser salvo. La respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Obviamente, luego, como consecuencia de haber creído, el carcelero con todos los suyos, pues todos creyeron, viendo este milagro portentoso que hizo Dios, pues se bautizaron todos. Porque obviamente el bautismo está condicionado a primeramente creer. Nadie que no crea debe bautizarse. Sería simplemente sumergirse debajo de las aguas. Es por eso que no bautizamos bebés, porque ellos son incapaces de creer, ni siquiera de decidir el desear ser bautizados. Ahora bien, sin embargo, hay una controversia con todo esto. Y antes de entrar en ello, debemos pensar también en aquel malhechor que estaba al lado del Señor crucificado. Recordemos, el Señor había sido llevado al Gólgota, o lo que es lo mismo el lugar llamado de la calavera. Y allí había sido crucificado. A su lado había un malhechor y a su otro lado había otro. El malhechor que estaba a su izquierda le decía al de su derecha, le decía al Señor: si tú eres hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Su anhelo era simplemente continuar cometiendo fechorías, continuar con la vida que él hasta entonces había llevado. Además, se burlaba de cierta manera del Señor, pues pensaba que él no era el Salvador. Sin embargo, el malhechor que estaba a su derecha, no porque fuera capaz de hacerlo, sino porque Dios abrió su corazón. Entonces, en ese momento, le dijo aquel malhechor: a la verdad nosotros merecemos estar aquí. Mas el Señor es justo. Él no merece estar aquí. Así que, reconociéndolo como quien es Él, el Mesías, el único camino al Padre, le dijo entonces al Señor directamente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta del Señor no se demoró. Le dijo con firmeza: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, el malhechor creyó con todo su corazón. Recuerden que el Señor estaba allí porque los judíos decían que él no era el Mesías. Le condenaban, pues ellos esperaban un rey de paz. Esperaban un rey que estableciese a Jerusalén como cabeza de naciones, como ocurrirá en un futuro. Pero no era el momento, no habían entendido que primero el Mesías debía venir como varón de dolores, a dar su vida en sacrificio por muchos. La Biblia dice que Él es la propiciación
por nuestros pecados. Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los pecados del mundo. Eso no lo habían entendido los judíos. Y por eso que le crucificaban, pues él se manifestaba como quien era, el Mesías, la manifestación misma de Dios en forma humana. Por eso lo mataban. Pero nada de esto se había escapado del conocimiento anticipado de Dios. De hecho, él había enviado precisamente con ese propósito a su Hijo a morir y a morir con muerte de cruz. Así que entonces, simplemente aquel malhechor no accionó, solamente creyó. Y por haber creído, es exactamente el kit de todo esto. El Señor le prometió que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Obviamente ese mismo día el Señor fue muerto en la carne. El apóstol Pablo dice que aunque él fue muerto en la carne y su cuerpo estuvo 3 días en aquella cueva que había comprado de antemano José de Arimatea en compañía de Nicodemo, una cueva en la cual no habían puesto a nadie. Sin embargo, su espíritu, el espíritu del Señor, descendió a las partes más bajas de la tierra, esto es al paraíso, o donde estaba el seno de Abraham. Y allí testificó a las almas atadas desde los días de Noé. Luego vemos cómo el Señor resucita y ahora lo hace con un cuerpo glorificado y se presentó a los discípulos durante 40 días y 40 noches. Y luego en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, podemos leer cómo el Señor ascendió al cielo delante de los ojos de aquellos hombres. Él fue arrebatado a los cielos. Y dice el apóstol Pedro, está escrito que se sentó a la diestra de Dios. El ángel dijo que así como él se fue con ese cuerpo glorificado, así mismo regresaría. Y ahora está sentado a la diestra de Dios con ese cuerpo glorificado. Así que, sin lugar a dudas, la promesa del Señor al malhechor se cumplió y él estuvo allí en el paraíso, en el seno de Abraham. Miren que era un criminal de renombre. Los peores criminales eran crucificados por Roma. No todos eran crucificados, sino los que tenían delitos graves. En el caso del Señor, fue crucificado sin culpa, pero los demás prisioneros que eran allí expuestos bajo ese castigo brutal que era la cruz, pues recuerden que terminaban sus vidas generalmente asfixiados, y es por eso que antes de que llegara la hora de dar comienzo al Shabbat, le fueron rotas las rodillas a los que estaban en la cruz, no hacia el Señor, pues estaba escrito que ni uno solo de sus huesos sería quebrado, pero sí a los malhechores. Y de esa manera, al perder el punto de apoyo, ellos morían asfixiados. Además de las terribles torturas que implicaba la crucifixión, donde sus manos eran horadadas, atravesadas por clavos prácticamente de línea, clavos poderosísimos que destrozaban sus tendones, sus músculos, y de esa manera el tormento, además de estar expuesto, y todo el sufrimiento y todas las torturas que anteriormente pues les eran infligidas por parte de los romanos, pues era tremendo. Sin embargo, la promesa del Señor a ese malhechor es la misma que Él nos hace a nosotros. Y es exactamente la respuesta al tema de esta mañana. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Obviamente esto no implica que por nosotros creer nuestra casa será salvo. La salvación es personal. No obstante, el Señor promete que a través de nuestro testimonio
pues Él nos estará usando. No obstante, además de eso, su visitación con nuestra familia será de manera especial. Será algo que el Señor hará hasta el último respiro de ellos. Pues es el propósito de Dios, como decía, que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de su palabra. Esta es su voluntad perfecta. Mas, sin embargo, en su voluntad permisiva, Dios permite que los hombres, como está escrito ahí en el Evangelio según Juan, en el capítulo 3, vengan a la luz o la desprecien. ¿Por qué? Porque esa es exactamente su condenación, porque aman más las tinieblas que la luz y no vienen a esta porque desean permanecer en las obras de las tinieblas, no desean que sus obras sean expuestas públicamente, desean ese caminar impío, alejado de Dios. Ahora, el hecho de que nuestra salvación sea un regalo de Dios, y quiero que nos apoyemos en las Escrituras, pues no basta que un predicador le hable la palabra si antes no lo prueba con las Escrituras. Sin embargo, allí, en la carta a los Efesios, carta la cual es considerada una de las 4 epístolas de la prisión, pues fue escrita por el apóstol Pablo durante los 2 años que estuvo prisionero en Roma. Él había estado 3 años en Éfeso y allí había predicado el evangelio, y por eso les escribe a los efesios, aunque esta carta también tuvo otro destinatario como algunos en Roma. Pero el apóstol Pablo escribe allí en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, tal vez guste acompañarnos para poder examinar las Escrituras. Y voy a comenzar desde el verso primero, y dice: y Él os dio vida a vosotros. O sea, la vida proviene de Dios, no de nuestras acciones. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, lo mismo que usted ve. Ahora que ha sido iluminado con la luz del evangelio, usted es capaz de notar la situación que le rodea, de cómo el mundo pues actúa impíamente y le parece inaceptable, pero nosotros estábamos entre ellos antes y no nos dábamos cuenta. Si ahora podemos percibir cuán desagradables son a Dios los caminos de las personas que no conocen al Señor y que se mueven en el mundo de una manera, como ellos llaman, natural, en realidad están separados de Dios. Ellos no logran comprender en su totalidad qué camino más peligroso ellos han emprendido, y no saben cuán poco tiempo pueda o no quedarles. Hay personas que desconocen o creen que van a vivir mucho tiempo y lo calculan por la edad. Piensan que son jóvenes y que ven que las personas mayores tienen más tendencias a morir, pero ese no es el caso. Hay muchos jóvenes que mueren en un solo día, en una sola hora, en un solo instante. Nuestro tiempo, solo Dios lo sabe. No podemos confiarnos en creer que tenemos mucho tiempo. Así que hacemos bien en ponernos a cuenta con Dios en este mismo instante. No es sabiduría dejar para el futuro el destino de nuestra eternidad. Obviamente, Dios preconoce los que han de ser salvos y tendrá un trato especial con ellos. Él los atraerá a Él de 2 maneras. Él usará cuerdas de amor para hacerles venir a Él. Pero si estas cuerdas de amor no son apreciadas por las personas a las cuales Él ha preconocido de antemano salvíficamente,
Entonces Él usará las pruebas, diversas pruebas. Usará incluso la aflicción. Dios será capaz incluso de permitir una enfermedad que tal vez por el mundo sería considerada una enfermedad terminal. Y sí, probablemente fuera una enfermedad terminal en esta tierra. Pero lo cierto es que Dios hará lo que sea necesario con tal de que esa alma sea salva. Hay un ejemplo de eso en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, donde el apóstol Pablo advierte que hay alguien que tiene una práctica que ni siquiera se nombra entre los gentiles. Obviamente hoy esto es algo natural. Hemos llegado a los días más terribles que el mundo jamás haya vivido. Creo que Sodoma y Gomorra no es nada viviendo lo que estamos viviendo hoy en día. Pero lo que allí se comentaba era que un hombre, alguien dentro de los corintios, se suponen que fueran cristianos, pues se acostaba con la mujer de su propio padre. Y el apóstol Pablo dice que él, ausente en el cuerpo, pues no estaba allí físicamente, sino presente en el espíritu, ha juzgado al tal, a quien, a lo joven, que tiene relaciones con la mujer de su padre, y él dice, el tal sea entregado a Satanás. No sé si alguien puede entender lo que significa el ser entregado a Satanás. Dios apenas permitió que Satanás tocara a Job, no su vida. Y ya ustedes saben cómo, pues si leen el libro de Job, verán cuánta destrucción ocurrió no solamente con Job, sino con sus hijos, a los cuales a todos mató. Y después de eso, cómo Job terminó lleno de póstulas, lleno de postillas, y se rascaba con un tiesto. Aún así, Job, en este caso, se mantuvo fiel. Y obviamente, no es este el caso, pero es una pequeña reseña de lo que Satanás es capaz de hacer. Ahora, recordemos esto, Dios permitirá que incluso esta situación, con tal de que la persona sea salva en el día del juicio. Es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso dice que nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, porque no solamente hacíamos la voluntad de nuestra carne, sino nuestros propios pensamientos eran dirigidos constantemente al mal, en todo sentido. Y éramos por naturaleza, o sea, por nuestra propia naturaleza pecaminosa, alejada de Dios, hijos de ira. Sí, porque Dios tiene ira. A veces se pinta a Dios como el Dios de amor, y ciertamente Dios es un Dios de amor. Pero ni siquiera ese primero de sus atributos. Dios es fuego consumidor y no dará por inocente al culpable. Así que debemos tener mucho cuidado. Hay una cita ahí en Hebreos 10:26 que nos habla de esto. Aquellos que dan la sangre del pacto por inmunda, quiere decir que pisotean la sangre del pacto, el sacrificio salvífico del Señor, el pago por nuestros pecados y el costo que tuvo. Solo les queda una expectación, quiere decir el esperar, una sensación de hervor y de juicio, hervor de fuego, es decir, una existencia en el infierno que va a devorar a los adversarios. Así que, por tanto, no obstante, en el verso 4, aquí mismo en la carta a los Efesios, dice que Dios es rico en misericordia. O sea, el Señor es muy misericordioso. Es por eso que quiere que todos nos arrepintamos y que vengamos al conocimiento de la verdad, tal y como escribe allí en 1 Timoteo, en el capítulo 2. Y que dice que aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida. Es decir, la provisión de vida no proviene por nuestras contribuciones, por nuestras obras, sino que proviene directamente de Dios. Y aquí dice bien claro, dice que ahí en el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio juntamente con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, porque por gracia somos salvos. Aquí gracia significa
favor inmerecido. Ninguno de nosotros merecíamos el cielo. No hay uno solo que haga lo bueno. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno solo que haga lo bueno. No hay María que haga lo bueno, no hay Moisés que haga lo bueno, no hay Elías que haga lo bueno. No obstante, Dios nos miró con misericordia y es por eso que envió a su Hijo amado a morir en la cruz. Si usted se pregunta por qué el Señor le dijo a malhechor que hoy estaría con él al paraíso e inmediatamente ellos murieron y descendieron al seno de Abraham. Note que descendieron debajo de la tierra. Hoy en día los creyentes van al cielo. Ellos no van debajo de la tierra. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, es una pregunta interesante, pero debemos examinarla a través de la luz de las Escrituras. Recuerden, antes de que el Señor resucitase, dice su vida en sacrificio por todo el mundo y resucitase, todas las personas, sin excepción, iban debajo de la tierra a un lugar llamado Seol. Este lugar está descrito allí en el Evangelio en el Evangelio según Lucas en el capítulo 16 y en el verso 31. 16, perdón, versos del 19 al 31. Y dice, el Señor habla de aquel hombre rico, portentoso, que pues hacía grandes banquetes. Y también describe que había un hombre humilde, un mendigo, que estaba siempre a las puertas de casa del rico y solo anhelaba comer las migajas de pan que cabían de la mesa del rico. Y el rico despreciaba a Lázaro y se autoengrandecía. No obstante, llegó la hora en que ambos hombres habían de morir. Y los dos abrieron sus ojos más allá de esta vida terrenal. Es exactamente lo que ocurrirá con nosotros. Pero ellos estaban debajo de la tierra, en aquel lugar llamado Hades o Seol. Aquel lugar estaba constituido por compartimentos. El rico estaba en el infierno, en el lugar de tormento. Allí su lengua se pegaba y experimentaba una sensación de sed. Mientras que Lázaro era congelado un poco más allá, en el paraíso, y allí estaba Abraham, es decir, allí estaban los que Dios había preconocido salvíficamente desde el principio, desde los días de Noé. Y estaba Abraham. En este caso, posiblemente estaba Abraham, estaba Noé, su familia, estaban todos ellos. Se menciona a Abraham porque era el padre de la fe. El rico vocea cuando él ve de lejos a Lázaro en el seno de Abraham. Él da voces, vocea a Abraham, le dice, Padre Abraham. Fíjense bien, ya no estaba pensando en esos banquetes majestuosos que él hacía. Ni siquiera eso venía a su mente, pues estaba allí miserablemente atormentado en una llama. Así que le grita a Abraham que por favor que envíe a Lázaro para que él moje su dedo en agua, porque se estaba consumiendo en esa llama. Abraham le dice que hay una gran cima, es decir, un gran abismo entre ellos que estaban en el seno de Abraham y los que estaban en el infierno, de tal manera que ninguno podía pasar de allá hacia acá ni de aquí hacia allá. Ahora viene lo próximo que ocurre. El rico recordaba a sus hermanos, a su familia. O sea, su entendimiento, su memoria no había sido puesta en olvido. Para nada. Así que entonces le pide a Abraham que por lo menos envíe a Lázaro de regreso a la tierra, al mundo terrenal, para que le avise a sus hermanos de lo que ocurre allí en el infierno, tal y como hoy le estamos avisando a todos los que nos escuchan.
para que no fueran a ese lugar de tormento. Ese es el propósito exactamente de nuestro mensaje en esta mañana. ¿Qué debemos hacer para escapar del infierno? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Pero Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen a ellos oíd. Mas si no escuchan a Moisés y a los profetas, mucho menos escucharán si alguno se levantare de entre los muertos. Hoy nosotros no somos profetas, somos siervos del Señor, pero Dios nos envía a anunciarle al mundo que hay un juicio que se acerca, que el Señor está a las puertas y que hay algunos, o muchos de nosotros, que o bien partiremos, abandonaremos en breve este cuerpo y continuaremos una vida más allá de él. Será simplemente un abrir y cerrar de ojos, y aunque nuestro cuerpo esté tendido en la sepultura, o en el lugar que sea necesario, nuestra vida continuará más allá. Y entonces iremos a un lugar en espera de los acontecimientos que sobrevendrán en un futuro. ¿Qué ocurrirá con estos que desprecian a Dios? Obviamente estarán en el lugar que estaba el rico, llamado infierno. Es un lugar temporal, no es un lugar eterno, pero sí un lugar de espera en el cual las almas, como usted lee, son atormentadas de día y de noche. No obstante, y vuelvo al punto que no terminé, el Señor Yeshua, pues Él resucitó, se apareció a los discípulos y dice la Biblia que luego llevó la cautividad al cielo. Es decir, Él llevó las almas que estaban allí en el paraíso, las llevó al cielo, porque ahora Él es el Señor. Él tiene, como dice allí en Apocalipsis 1, las llaves de la muerte y las llaves de la vida. Por eso, Él con toda la autoridad llevó las almas que estaban en el seno de Abraham y llevó el paraíso al cielo. Luego entonces, es por eso que hoy en día, cuando un cristiano, un hijo de Dios muere, cuando se ha arrepentido de todos sus pecados, es el propósito de esta mañana, que quienes nos escuchan, si aún están viviendo conforme a los deseos de su carne, siguiendo sus propios pensamientos y razonamientos humanistas, que nada tienen que ver con los pensamientos de Dios, pues es lo mejor que se arrepientan, es lo mejor que se den cuenta que su eternidad podría terminar en este lugar de tormento llamado infierno. Y el Señor nos prometió a los que hemos creído y a los que van a creer que en la casa del Padre, es decir, en el cielo, muchas moradas hay, habitaciones preparadas para nosotros. Él dijo: voy pues a prepararos lugar, y si me fuere, lo dijo estando en vida, en la carne. Ahora, aunque Él está vivo, Él nunca murió, sino su cuerpo solamente. Él fue a las moradas celestiales y nos preparó habitación, para que donde Él esté, nosotros que somos sus siervos, su iglesia, también estemos. Así que inmediatamente que salgamos de este cuerpo, emprenderemos un viaje a las moradas celestiales. Ahí están todos los creyentes que nos han precedido. Sabemos que algunos nos van a morir, no van a experimentar la muerte, porque el Señor en cualquier momento trasladará a la iglesia viva a las moradas celestiales. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, y viene un tiempo de gran ira que se describe allí en Apocalipsis capítulo 6, verso 15 al 17. Este es el grupo que no experimentará la muerte. Inmediatamente sus cuerpos mortales serán investidos de cuerpos glorificados. Los que hayan muerto, pues también recibirán este mismo cuerpo, cuerpos glorificados, y así estaremos con el Señor para siempre. Pero los que están en el infierno durante ese tiempo continuarán allí. Ellos solamente saldrán de ese lugar de tormento para comparecer
al final, no del regreso del Señor, porque después del regreso del Señor, Él reinará en la tierra por 1000 años, sino luego al final de esos 1000 años, pero ahora para comparecer ante el tribunal, ante el gran trono blanco, donde el Señor será el juez, porque todo el juicio lo dio el Padre al Hijo, en este caso el Señor Yeshua. Él será el juez de toda la tierra. Allí recibirán los muertos, grandes y pequeños, los poderosos, los ricos, los reyes, el cuerpo que tuvieron mientras estuvieron en la tierra. No importa que haya sido destruido, Dios es poderoso para devolverles ese cuerpo y se verán así delante del gran trono blanco. Entonces serán buscados en los libros, porque serán abiertos el libro de la vida. Obviamente el nombre de ninguno de ellos está. Pero serán buscados en los libros las obras que ellos hicieron. Porque aunque los seres humanos somos malvados de naturaleza, y tal vez esto le ofenda, pero la Biblia lo dice, no hay uno solo que haga lo bueno. Nuestras obras que consideramos altruistas, dice el profeta Isaías, que son trapos de inmundicia delante de Dios. Y cuando se usa la palabra inmundicia, se refiere exactamente a los trapos que usaban las mujeres durante su menstruación. Para que entienda claramente lo que quiere decir el profeta Isaías. Así ve Dios las obras que los hombres hacen y pensando que por ellas se justifican. Hay personas que se levantan pensando que van a darle limosna a una persona que está en la calle y consideran que de esa manera están ganando el favor de Dios. Hay otros que consideran que por ser buenos padres se merecen el cielo. Hay otros que consideran que por ser buenos esposos o buenos hijos también se merecen el cielo. Pero de ser así, entonces el hombre estaría contribuyendo a la salvación de Dios. Es decir, Dios necesitaría de nuestras obras para que fuéramos salvos. Pero ¿qué dice allí? Primeramente en el verso 8, precisamente allí en la carta a los Efesios. Dice Efesios capítulo 2, verso 8, y vamos a leer hasta el 10. Dice, porque por gracia sois salvos. Gracia aquí significa, reitero, favor inmerecido por medio de la fe. No por las obras, sino por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es decir, no es algo que nosotros podamos producir, no es algo inherente a nuestra capacidad, sino que esto proviene de Dios, no por obras. Yo quiero que subraye esto. Es decir, somos salvos no, absolutamente no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, es decir, nosotros fuimos creados por Dios. Él es nuestro creador. Él nos hizo. Y nosotros, los que preconoció el Señor salvíficamente, vaya primera de Pedro 1, versos del 1 al 2, pues nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora usted dirá, bueno, si fuimos creados para buenas obras, entonces ¿por qué dice que esas obras no nos salvan? Bueno, porque esas obras las creó Dios y no nosotros. Él las había preparado de antemano, dice allí en el verso 10, para que nosotros anduviésemos sobre ellas. Es decir, no se trata de que nosotros somos la fuente de provisión. Lo es Dios. No se trata de que nosotros seamos capaces de crear obras o de generar esas obras y entonces recibamos el crédito. No. Esas obras habían sido preparadas por Dios para los creyentes, a los cuales situó
a través de nuestras generaciones. Usted nació en el siglo XXI o en el siglo XX, perdón. Hay algunos que nacieron en el siglo XXI, pero hay otros que nacieron en el siglo XIX, en el XVIII, en el XVII. Para todos ellos, sin excepción, Dios proveó o Dios pensó en ellos y había preparado para ellos desde mucho tiempo antes, desde muchos siglos, esas obras y sencillamente nos colocó sobre ellas. Así que las obras que nosotros hacemos en el Señor son las obras que Dios mismo había preparado de antemano para que anduviésemos sobre ellas. Entonces, si las obras fueron preparadas por Dios y nosotros simplemente las hacemos, ¿cómo podríamos tomar crédito por ellas? ¿Cómo Dios podría entonces condicionar la salvación a las obras? No hay manera. La gloria es toda de Dios. Él no solo nos da la fe, Él no solo nos da el arrepentimiento, sino que además nos provee las obras para que nos presentemos ante Él con frutos. Recuerden que en el tribunal de Cristo compareceremos los creyentes ante Él. ¿Y cómo nos presentaremos con nuestras obras? Pero esas obras no es porque nos hayan salvado, sino porque serán puestas a pruebas. ¿Por qué? Porque hay obras que nosotros hacemos fuera de las de Cristo, ¿verdad? Así que entonces las obras son comparadas con oro, con plata, con heno, hojarasca, madera. Obviamente, la plata y el oro resistirán la prueba del fuego, pero ni el heno, ni la madera, ni la hojarasca, que representan las obras que aún siendo nosotros creyentes hacemos fuera de Dios, esas serán quemadas. ¿Sabe por qué? Porque nos estorban. Porque las únicas obras que Dios ve como aceptables son las que Él había preparado de antemano para que nosotros estuviéramos sobre ellas. Esas obras no nos salvan, simplemente nos presentan delante de Él para que podamos recibir las diversas coronas que recibiremos allí en el tribunal de Cristo. Pero es que aún esas mismas coronas que nosotros recibiremos, por cuanto provienen de las obras, y las obras son la creación de Dios preparadas de antemano para nosotros, incluso las rendiremos delante de Él. Nuestras coronas y galardones serán puestas a los pies del Señor, porque de Él es la gloria. No solamente por darnos la fe, sino el arrepentimiento, pero además por las obras que nos provee. Así que entonces resulta verdaderamente disminuir el sacrificio del Señor. Resulta hurtarle a Dios esa gran salvación que nos provee el considerar que pudiéramos ser salvos por nuestras obras. No obstante, hay una gran controversia. A través de los años, y luego que Roma Católica se empoderó y se adueñó de la primacía de la Iglesia, pues estableció su propia doctrina y a medida que fue avanzando el tiempo, fueron yéndose añadiendo ciertas enseñanzas que no provienen de Dios, como esta de la salvación por obras. Así que sin duda, ellos usarán el libro de la carta del apóstol Santiago. Y quiero leerla para que podamos ponerla a prueba y podamos de una vez entender exactamente qué nos está enseñando Dios con esto. En primer lugar, entendamos, en las Escrituras no hay contradicción. Dios no se contradice a sí mismo. El mismo que inspiró a Pablo a escribir esta carta a los Efesios es el mismo que inspiró a Santiago. Ahí en el capítulo 2 y en el verso 14 dice: hermanos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha?
Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, para que no pensemos que simplemente el creer nos puede salvar. Los demonios también creen y tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Vamos a detenernos aquí para comenzar para explicar este tema. Dice, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿A qué tipo de fe se refiere el apóstol Pablo? Para comenzar. Porque hay diversos tipos de fe. Hay quien tiene fe en un palo. Hay quien tiene fe en un ídolo abominable, un ídolo al cual le da la gloria, un ídolo hecho por manos de hombre, ídolo que tiene boca y no habla, que tiene ojos y no ve, oídos y no oye, pies y no anda, y le da la gloria, y se levanta cada mañana y tiene fe. Luego lleva una estatuilla en su vehículo o en su andar diario, la lleva en su bolsillo pensando que aquel ídolo o esa representación del ídolo o de quien ha creído él en un ser humano generalmente que le dan gloria o un semidios, donde por cierto es claro que existe un solo Dios y Dios no tiene ayudantes, sino Dios se ha provisto de un ejército de ángeles, querubines, serafines, arcángeles, cada uno son mensajeros de Dios, ellos no se les pide, delante de ellos no se arrodillan, porque ellos son solamente siervos de Dios, aunque de diferente manera nosotros. Pero estas personas llevan una estatuilla con ellos o llevan un escapulario a manera de protección. Llevan incluso, es común ver en los autos, cómo cuelgan los rosarios. ¿Puede un rosario librarte? No existe algo así como un rosario en las escrituras. No existe algo así como que una estatuilla pueda librarte de algo, pero esa es la fe de ellos. Ahora, esta fe va a ser puesta a prueba. Es por eso que el apóstol Pablo está diciendo, si alguno dice que tiene fe, ¿pero fe en qué? ¿Y en quién? Y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? ¿Cuáles son las obras que dice el apóstol Santiago? O dice Santiago que no tiene este individuo o esta persona que hace estas prácticas. ¿Tiene esta persona espíritu de dominio propio? ¿Tiene esta persona el amor por Dios necesario para entender que Dios aborrece el adorar las imágenes? Que Dios no desea que le hagas una imagen, ni siquiera él mismo. ¿Qué imagen le puedes hacer a Dios que no le ofendas? ¿Cómo la podrás hacer? ¿Qué medida le darás? Si los cielos de los cielos no pueden contenerle, si el cielo es su trono y la tierra es el escabel de sus pies, ¿qué clase de imagen le puedes hacer a Dios que no le ofendas? Él ha dicho que no te inclines a ellas ni les pidas, ni siquiera alguna que le puedas hacer a él. Entonces, ¿qué fruto, llamemos así, a las obras? Porque es como un buen árbol. Usted podrá tener un árbol en su casa. Tal vez ni siquiera se ocupa mucho de él, pero el árbol de por sí mismo, porque es un buen árbol, va a producir un buen fruto. Pero tal vez tiene otro árbol en su patio que sembró con amor y que le dio mejor cuidado que incluso al árbol que le da fruto. Usted se preocupa diariamente de regarle, de tener todo el cuidado con el árbol. Pero el árbol lo único que le produce es mosquitos, insectos. El árbol es estéril, no produce frutos. ¿Qué hará con ese árbol? Ya que le trae insectos a su casa, ya que no le da el fruto que espera, sencillamente lo cortará. Tal y como dijo Juan el Bautista, el árbol que no dé fruto, Mateo 3:10, será cortado de raíz y echado en el fuego. Así es, exactamente, porque esta fe es muerta.
porque es incapaz de producir un fruto. Y el fruto que produce son las obras que hacen los hombres, pero son obras que nos provienen de Dios. Tal vez la persona piensa que yendo a una misa de Eucaristía, obtiene el favor de Dios. Pero es que allí se sacrifica al Señor diariamente, a pesar de lo escrito allí en Hebreos 7, donde dice que el sacrificio del Señor fue hecho solamente una vez. Y Hebreos 6:4 dice que es imposible sacrificar al Hijo de Dios 2 veces. Así que estas personas irán allí, oirán lo que les dice un cura, y pensarán que por comerse un trozo de galleta preparada por manos de hombre, que le habrán dicho que es el cuerpo del Señor, lo cual nada tiene que ver, y un poco de vino, que muchas veces ni siquiera lo ingieren ellos, sino el propio cura quien lo toma, pensarán que de esa manera obtienen el favor de Dios. ¿Por qué? Usted va a su vehículo, van a tener el ídolo. Ellos van a estar asistiendo a un lugar, a una iglesia o a una congregación de personas que piensan como ellos, que han sido engañados por el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, y que creen que por hacer esas obras, por asistir a misa, tal vez van a rezar una novena por los difuntos. Porque creen que más allá, que prácticamente ninguno es capaz de ir al cielo. Que allí están solamente los santos o gente que vivieron una vida muy santa. La Biblia dice que ninguno por sus obras se salva. Entonces pensarán que si no rezan una novena, el alma de la persona no saldrá de un purgatorio. Purgatorio que no existe en las Escrituras. Esa es otra. Si ustedes leen ahí, Lucas 16:19, ve cómo el rico murió y fue directamente al infierno. Y cómo Lázaro murió, y no importa si pecados veniales, no existe tal cosa, todo pecado es malo. Todo pecado es una ofensa a Dios. Y el hombre por naturaleza es pecador. Pero por la justicia y por la misericordia de Dios y por la dádiva del Señor que proveyó a su Hijo para que entregase su vida en sacrificio por todos los hombres, es que somos salvos. Es por eso que Lázaro también recibió un cuerpo glorificado, solo que después que el Señor resucitó. Así que entonces, obviamente no existe ningún purgatorio. La cita que ellos usan de 1 Corintios 3 se refiere exactamente a precisamente las obras con las cuales nosotros nos presentaremos delante del Señor, que son oro, plata, madera, hojarasca y heno. Como les explicaba, los metales preciosos representan las obras que provienen de Dios y que nosotros hacemos no por nuestra justicia, sino por Dios, que en su misericordia nos proveyó esas obras para que nosotros nos presentemos ante Él con frutos. Pero esas obras, los otros materiales que son inflamables, como el heno, como la madera, o como la hojarasca, que son las obras que hacemos a pesar de ser cristianos humanamente. Consideramos que son altruistas. Tal vez lo sean para el mundo, para Dios no lo son. Por eso en su misericordia Él nos despoja de esas obras, para que permanezcan solamente las que Él proveyó. Bueno, pues ellos dicen, porque dice allí que si bien habrá personas que toda su obra será quemada, es decir, serán salvos más por el fuego. Ellos consideran que por eso las personas están en el purgatorio y que necesitan ser atormentadas o que necesitan expiar los pecados. Porque aunque murieron en amistad con Dios, necesitan expiar los pecados veniales, nada más lejano. El sacrificio fue hecho perfecto de una vez y para siempre, para expiar todos nuestros pecados. Y si nosotros hemos creído, automáticamente, y si nos hemos arrepentido de nuestra pasada manera de vivir, nuestros nombres automáticamente han sido escritos en el libro de la vida. Iremos al cielo, tal y como el Señor dijo. Si nosotros hemos despreciado el sacrificio salvífico del Señor,
Si nosotros hemos creído que por nuestra justicia merecemos el cielo, y así hemos estado viviendo año tras año hasta que ha llegado el momento de comparecer ante Él, sin saberlo no hemos tenido tiempo y simplemente hemos muerto, entonces descenderemos al infierno y de allí nadie sale. Si usted ve las palabras del rico, permite que Lázaro moje su dedo en agua, y la respuesta de Abraham: nadie viene de allá hacia acá ni de acá hacia allá. Es decir, hay un solo camino al Padre, el cual es el Señor Yeshua. Hay una sola manera de ir al cielo: arrepintiéndonos, reconociéndonos como viles pecadores, no veniales pecados, no pecados más húmedos, más tibios, no. Todos los pecados son ofensas a Dios. Todos esos pecados quedaron limpiados y emblanquecidos si hemos creído. Pero solamente si hemos estado dispuestos a hacerlo. Y ahora entonces tenemos la promesa de ir al cielo. Por tanto, la fe de que habla Santiago es una fe muerta, porque es una fe diferente a la fe en Cristo. Por eso, que si un hermano, allí en el verso 15, o una hermana, están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, en nosotros viene el querer y el hacer de Dios para proveerles una ofrenda, para ayudarles. Pero no es algo inherente a nuestra naturaleza humana. Esas obras habían sido preparadas por Dios. Si en nosotros no hay ese sentir, si no tenemos compasión de nuestros hermanos, si no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces nuestra fe es muerta y no hemos creído en el Señor verdaderamente. Hemos creído en un evangelio diferente. Hemos creído en un Dios con minúscula diferente. La Biblia dice: el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los que se pierden. Así que, dice la Biblia allí en el verso 21, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Pero para poder ofrecer la obra, primeramente creyó. De hecho, está escrito: creyó Abraham y le fue contado por justicia. Nadie ofrece a su hijo en sacrificio en un altar, y especialmente Isaac, el hijo de la promesa, si antes no le cree a Dios. Es más, las escrituras dicen allí en Hebreos que Abraham sabía, o Abraham pensaba, que si Dios mataba a su hijo, era poderoso para resucitarlo. Así que obviamente, primeramente actuó la fe en el Señor, y basado en esa fe, entonces la obra vino, obra que había preparado Dios de antemano para Abraham. Y Abraham entonces estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo en sacrificio. Por eso dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras, precediendo la fe y sucediendo la obra? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Obviamente las obras testificaron de la fe de Abraham. Ahí dice entonces en el verso 23: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios. No dice Abraham obró, dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios porque creyó, no porque obró, sino que las obras dieron testimonio de su fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Claro, recuerden, Josué iba a entrar en aquel lugar y llegaron los espías y entraron en casa de Rahab y estaban siendo buscados. Pero ¿qué le dijo Rahab? Creyó a los espías que le dijeron: cree, si nosotros vendremos y tomaremos este lugar, pero tú que nos has defendido, nos has cuidado, nos has escondido, quedarás con vida tú y tu casa. Y así fue. Primero creyó y luego entonces actuó. Esas obras testificaron de su fe. Incluso Rahab luego se unió al campamento de Israel, y quiero decirle algo: incluso de Rahab desciende el Señor, de su descendencia. Es decir, por eso que concluye así:
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, estamos de acuerdo en eso, ¿no? Si el cuerpo no tiene espíritu, está muerto. Así también la fe sin obras está muerto. Obviamente, toda fe genuina estará avalada de obras, no porque las obras nos salven, sino porque es a través solamente de la fe que podemos ser salvos. Pero sin lugar a dudas nos presentaremos ante Dios con aquellas obras que podrán resistir el calor del fuego y permanecerán intactas, el oro y la plata. Estas son las obras que Dios había preparado de antemano, tal y como escribe el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2 y en el verso 10, para que nosotros anduviésemos por ella. Es por eso que hacemos bien en arrepentirnos y aceptar con gozo ese regalo salvífico que Dios nos ofrece cada día. En cada despertar nuestro hay una nueva oportunidad. El día de ayer pasó. He aquí el día aceptable. He aquí el día de salvación. Si tan solo le creyeras, si estuvieras dispuesto a dejar toda tu vida, a entender que de tal manera Dios te ha amado, que ha dado a su Hijo unigénito, para que no solamente tú, sino todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, estarías dispuesto a repetir esta oración conmigo, solamente si has creído. Porque si no has creído, o si confías, o si piensas que a través de creerle a un palo, a un muñeco, o tal vez a tu propia, o a la mal llamada ciencia, hay muchos idólatras de la mal llamada ciencia, están pues impactados por la ciencia y lo han convertido prácticamente en un dios. Ese no es el tipo de fe que te hablo. El tipo de fe que te hablo es entender que cuando miras al cielo y ves la perfección de la creación de Dios, cuando ves cómo los mares, los océanos se detienen y Dios les dice no pases, no traspases los límites, cuando ves la perfección, las estrellas, las Pléyades, el Orión, ¿por qué puedes estar firme sobre tus pies? Porque Dios estableció su anillo en el centro de la tierra. ¿Por qué? ¿Qué tan importante eres para Dios si Él te creó a su imagen y semejanza con un propósito? Es que te arrepientas de tu pasada manera de vivir, que no seas más de la estirpe de Adán, sino que ahora entiendas que Dios envió a su Hijo a morir por ti en la cruz. Y entonces, si eres capaz de entender eso, y si eres capaz de aceptar que Dios te ofrece esa salvación gratuita, inmerecida, en esta mañana, pues te ha hablado al corazón, entonces repite conmigo: Señor, en esa mañana deseo arrepentirme de todos mis pecados. Reconozco que he sido un vil pecador, que te he ofendido en todas las formas posibles. Señor, logro discernir que has tenido un pensamiento de amor para mí, que me creaste con un propósito. Ahora he entendido que mis obras son inútiles y que a través de ellas no puedo salvarme. Si hasta ahora había creído que por ser un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, un buen amigo o un buen hermano sería salvo, acabo de entender que esas obras tú no las ves sino solamente como trapos de inmundicia, y que yo solamente puedo ser salvo, y que es exactamente lo que debo hacer: creer en ti, que tú eres el Señor, que tú eres el único camino al Padre, tú, Señor Yeshua, que no hay otro camino, no es Buda, no es Zoroastro, no es Mohammed, no es María, no es ningún ídolo, es solamente tú. Por eso te reconozco como el único Salvador de mi vida. Ven a mi corazón, cambia este corazón de piedra y pon un corazón de carne. Escribe mi nombre, Dios, en el libro de la vida. Nunca más se acuerdes de mis pecados, pues tú has dicho que si mis pecados fueran más rojos que el carmesí, tú los emblanquecerías más que la nieve.
Ahora, Dios, por cuanto has escrito ya, ahora si he creído verdaderamente, no en un futuro, ahora mismo, si he creído en ti de todo corazón, has escrito mi nombre en el libro de la vida. Ahora, Señor, tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo. Yo te confieso como mi único Señor y Salvador. Te doy gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad y por esa misericordia que has tenido de mí. Gracias, Señor, te damos. Oramos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Si ha orado conmigo de esa manera y lo ha hecho con fe, tenga la completa seguridad de que esas obras que Dios había preparado de antemano comenzarán a estar delante de usted para que las haga, pues usted es uno de aquellos que Dios había preconocido salvíficamente, porque nadie viene al Padre si el Hijo no le trae. Y ahora usted comenzará a cometer esas obras que serán vistas por el Señor como oro y plata y que pasarán la prueba cuando comparezcamos ante el tribunal de Cristo, donde cada uno de los creyentes, sin excepción, compareceremos, no para pérdida, sino para recibir esas coronas, esos galardones que Dios nos tiene reservados. Así que agradecemos a todo, la paz del Señor sea con cada uno de nuestros hermanos. Amén y amén. Oramos en el nombre del Señor Yeshua.